¿Qué hace bien estar desesperado? Yo pienso que yo sé que estaba desesperado, yo sé que estaba buscando abogados a principio de año. Así que él sabe que está desesperado y yo también lo sé. Ya vemos otros que lo sabemos. Entonces, muchas de las actitudes, y uno tendría que estudiar la mentalidad de Felipe Calderón. Yo cuando escribí Los cómplices del presidente tuve tiempo de hablar con muchas personas que lo conocían en la intimidad, en el círculo íntimo, en el círculo de las cervezas, del bar. Ya no está ni siquiera en manos de México. Me parece que muchas cosas que se investigan respecto al expresidente Felipe Calderón están ya desde hace muchos meses del otro lado de la frontera y por más abogados o aliados o despachos que con aliados allá intente él asesorarse, pues yo no creo que todavía pueda dormir en paz. Pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia de la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Patriotas, excelentes noticias, y es que todo parece apuntar a que en Estados Unidos ya están preparando una celda de máxima seguridad para Felipe Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, expresidente de nuestro México, de acuerdo a lo que estuvo señalando la periodista Anabel Hernández. Bien, pues, ¿quieres saber de qué se trata? Quédate aquí en Patria 24/7 y te recuerdo que en el primer comentario va a estar el link del más reciente video de La Patria Grande para que no te pierdas los contenidos de nuestro segundo canal. También te recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que te puedas poner en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema para que la unidad de investigación le dé seguimiento. Y bien, pues, pasando a la información, esta es la nota que seguramente le va a alegrar el día a muchísimos mexicanos. El futuro de Calderón está en manos de la justicia de Estados Unidos, asegura Anabel Hernández. La autora de Los Señores del Narco declaró que aunque Calderón se ha mostrado arrogante y altanero en los últimos días, es evidente que tiene miedo. Afirmó que el político michoacano estuvo buscando abogados a principios de este año, lo que indica que está desesperado. Y precisamente de esto recuerdo perfectamente bien. Estuvo hablando mi amiga Juncal Solano, estuvo hablando Fer Carmona, estuve hablando yo, su servidora Carolina García, con respecto a que estaban buscando abogados, tanto él como Vicente Fox, como Carlos Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto. Esos expresidentes empezaron con una desesperación a tener juntas en Estados Unidos, a tener juntas en México, a buscar abogados defensores, porque sabían que era cuestión de tiempo, después de la detención de Genaro García Luna, que no se empezara a soltar la información de todo lo que se estuvo permitiendo y solapando durante sus sexenios. Pues el turno parece ser que ya que ya le llegó a Felipe Calderón Hinojosa, quien ha estado temblando, quien está muy preocupado, quien ya no haya la manera de librarse de esto, que es algo inminente en su futuro. Vamos a ver qué fue lo que dijo la periodista Anabel Hernández en una conversación que tuvo con Vicente Serrano para Sin Censura. ¿Piensas? ¿Qué hace bien estar desesperado? Yo pienso que yo sé que estaba desesperado, yo sé que estaba buscando abogados a principio de año. Así que él sabe que está desesperado y yo también lo sé. Ya vemos otros que lo sabemos. Entonces, muchas de las actitudes, y uno tendría que estudiar la
la mentalidad de Felipe Calderón. Yo cuando escribí Los cómplices del presidente tuve tiempo de hablar con muchas personas que lo conocían en la intimidad, en el círculo íntimo, en el círculo de las cervezas, del bar en Los Pinos, de un bar en el que se encerraba ahí cerca cuando era secretario de Economía, ahí por Insurgentes, se encerraba hasta muy entradas las horas de la madrugada. La gente que lo conoce de cerca sabe que este tipo de actitudes que tiene así como un poco de sí, yo aquí estoy y como decías tú, que le hacen los mandados, ¿no? Es más una cuestión de desesperación que de verdadero valor. Entonces me parece que sí, esta conducta que tiene Felipe Calderón es congruente con su perfil, con el perfil de él que ha tenido desde siempre, porque no es un hombre que de pronto se volvió así. Era ya así antes de ser, cuando era diputado del PAN. Hay unas largas historias ahí que tantos podrán contar de cómo era como diputado. Después, cómo fue como secretario de Economía en el sexenio de Vicente Fox, después cómo fue como candidato presidencial, cómo fue como presidente de la República y cómo es ahora como expresidente y como un hombre que está intentando, pues evidentemente con estas actitudes, un poco salvar la cara y el pellejo. Pero el tema es que me parece que ya muchas de estas cosas ya no están ni siquiera en manos de México. Me parece que muchas cosas que se investigan respecto al expresidente Felipe Calderón están ya desde hace muchos meses del otro lado de la frontera y por más abogados o aliados o despachos que con aliados allá intente él asesorarse, pues yo no creo que todavía pueda dormir en paz. Anabel Hernández, espero que esto que cumplimos te demuestre nuestro compromiso para lo que haces, para lo que representas y para lo que te admiramos y respetamos. Te mandamos un abrazo y aquí estamos. Pues bien, esas fueron las declaraciones, los señalamientos, la opinión de la periodista Anabel Hernández, quien dice definitivamente Felipe Calderón Hinojosa no está durmiendo tranquilo. Definitivamente Felipe Calderón Hinojosa tiene miedo porque ahora la situación o el balón está en la cancha de los Estados Unidos y son ellos los que pues estamos viendo que están teniendo mano dura con Genaro García Luna, con Ramón Pequeño García, con Luis Cárdenas Palomino, y definitivamente no van a tener una mano menos dura o menos pesada cuando se trate de tener ya preso o detenido a Felipe Calderón Hinojosa. Mientras tanto, aquí en México la situación también se le pone bastante complicada a este expresidente vendido y coludido con el crimen organizado. Y es que de acuerdo con expertos, Felipe Calderón sería el verdadero objetivo del actual presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la trama de Lozoya. Dicen que con todo lo que Lozoya sabe, con todo lo que Lozoya ha estado guardando, la intención verdadera del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la cabeza de Enrique Peña Nieto, que también estaría bastante bueno que caiga, sino que su principal objetivo, su principal interés es sancionar y meter a prisión a Felipe Calderón Hinojosa. Por eso mucha insistencia, si se fijan. De momento, Emilio Lozoya, los nombres que más ha salpicado son los de Enrique Peña Nieto y los de Luis Videgaray, pero la insistencia del presidente, de lo que ha dicho en conferencia de prensa, es: tienen que presentarse a declarar Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Aunque el Lozoya tal cual no haya mencionado, no haya ido específicamente con Borolas, o se está enfocando más en personajes como Ricardo Anaya, como Peña, como Videgaray, demás figuras así, García Cabeza de Vaca, Javier Corral, demás nombres, aunque parezca que se esté enfocando más en otros nombres, la insistencia de parte del gobierno federal es que Felipe Calderón Hinojosa también tiene bastante cuentas que rendir con respecto a toda la corrupción que se estuvo viviendo, que Lozoya estuvo cometiendo de propias manos. Y ante esta situación, lo único que dice el comandante Borolas es que eres un perseguido político de López Obrador, una pobre víctima más de la terrible y muy injusta cuarta transformación, según la perspectiva de la oposición. El exmandatario Calderón sostuvo que de parte del presidente hay persecución política contra él, es un hostigamiento político, no se han cansado de sacar calumnias todos los días.
Esto no es justicia ni deseos de acabar con la corrupción, es ganas de revancha política. Dijo que no se debe esperar una consulta pública para que sea juzgado. Eso es un acto arbitrario y palabras de un déspota. Se debe aplicar la ley y realizar un juicio. Pues de cualquier manera es inminente, lo están salpicando en Estados Unidos, se va a salpicar aquí en México y encima está el pueblo de México juntando firmas para que se dé una consulta para decidir si se van o no a enjuiciar a los expresidentes de México. Felipe Calderón tiene el camino bastante complicado si pretende librarse de ir a prisión. Y si a eso sumamos declaraciones como la del presidente López Obrador en conferencia de prensa de hace un par de días, por años la gran pregunta para muchos, en donde señalaba pues que el gobierno de México o que México vivió en una situación, el presidente lo denominaba, López Obrador, lo describió tal cual como un narcoestado. Con esas palabras se atrevió a describirlo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta complicidad entre la administración de Felipe Calderón Hinojosa con la delincuencia organizada. Puesta inédita. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia de la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Lo dijo tomando en consideración la investigación que se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad durante el gobierno del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012. Genaro García Luna fue detenido el 10 de diciembre en 2019 en Texas y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y haber dado declaraciones falsas a las autoridades, cargos de los que García Luna se ha declarado inocente. En entrevista con Radio Fórmula, el expresidente Felipe Calderón indicó que si el mandatario tiene pruebas en su contra, que actúe conforme a la ley. Si soy culpable, que se me acuse, señaló, y si no, que guarde silencio. Además, desestimó que durante su gobierno el narcotráfico hubiera adquirido la relevancia que indicó López Obrador. Algunos expertos han insistido en que el crecimiento del crimen organizado en el país no hubiera sido posible sin una red de complicidades entre las que se incluyen a varios políticos de distintos niveles. Toda esa violencia. Pues bien, ahí lo tienen, mis queridos amigos. Eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que no son mentiras, son cosas que todo el pueblo de México conoce perfectamente bien con respecto a Felipe Calderón Hinojosa y el crimen organizado. Felipe Calderón dice, pues si tienes pruebas que las presente, el tiempo es el que se está encargando de mostrar y sacar a la luz todas esas pruebas con las que definitivamente se va a obligar o se va a ver forzado a pasar una muy larga temporada en prisión, para gusto de bastantes mexicanos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.